Saludos a todo este nuevo vídeo. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes de vuelta. Sinceramente, les pido disculpas a muchos de vosotros porque, en los últimos vídeos no he podido enseñar mi rostro. Muchos de vosotros me han dicho que si me estoy escondiendo o algo por el estilo, y la respuesta es no. La realidad es que ahora mismo estoy en Barcelona, no estoy en Washington. No tengo mi equipo para grabar de la mejor manera y por tanto pues no puedo realizarlo. Me encuentro con esta limitación, pero van a tener que esperar hasta agosto para poder ver esta cara. Dicho eso, por otro lado también les pido que por favor, si estáis haciendo algo ahora mismo, si estáis caminando, si estáis haciendo lo que sea, deténganse o continúen haciéndolo, porque este es un vídeo bastante largo. Si queréis ir a caminar, yo creo que sería la mejor idea. O si queréis ver todo este vídeo viendo este mapa, tampoco pasa nada, pero tenemos muchísima información y estoy muy feliz de poder estar con ustedes. La primera noticia, como muchos de vosotros sabéis, mi enfoque principal, de mayor esfuerzo en esta serie de vídeos que realizo sobre temas del Medio Oriente. Creo que es el área donde tengo más conocimiento, no solamente porque sea el tipo de dinámicas que estudio, pero también me interesan a mí otros tópicos. Y en esta ocasión quiero añadir un tema muy interesante, que es la supuesta entrada de Colombia a la OTAN. ¿Es esto real o no? La contestación directa y cabalmente es no. Colombia no entra en la OTAN. Colombia solamente creó un acuerdo para desarrollar su ejército de la mano de la OTAN. O sea, Colombia no va a participar en los entrenamientos o en las operaciones militares de la OTAN. No habrá presencia de las tropas de la OTAN en Colombia. O sea que todo este tipo de dinámicas que hemos visto que se han desarrollado últimamente en la prensa, especialmente latinoamericana, obviamente hemos visto dos ejes diferentes desde la prensa latinoamericana, desde Estados Unidos en el exilio, y con eso me refiero a los exiliados venezolanos y cubanos, y otras que hemos visto también desde Latinoamérica, desde países como Cuba y Venezuela, que han dicho que la OTAN se va a sentar en Latinoamérica. Venezuela ha dicho que está cerca de sus fronteras, que eso es un llamado a la guerra, y bla 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 bla. Ahora, yo creo que obviamente por lo que Venezuela y los demás países de izquierdas en la región usan este hecho, ¿verdad?, para victimizarse y obviar temas importantes en sus respectivos países. Me parece a mí que esto es lo que estaba pasando, pero la realidad es que hay que ser sinceros, y es verdad que el presidente colombiano, el presidente creó una confusión bastante amplia con un tuit que publicó en el que anunciaba este acuerdo. Pero sin embargo la realidad es la realidad. Ahora, dicho esto, creo que este acuerdo, en mi opinión, es una cortina de humo. Es una cortina de humo para presentar la idea de que las Fuerzas Armadas colombianas, luego del acuerdo con las FARC, pueden ser una entidad profesionalizada y no corrupta, que a su vez puede formar parte de clubes importantes como evidentemente lo es la OTAN. A ver, en mi opinión, a mí me parece totalmente que, de nuevo, esto es una cortina de humo que el presidente Juan Manuel Santos ha querido realizar. Pero también me parece importante que no perdamos de vista cuál es la realidad sobre esto. O sea, me parece a mí que por encima de cualquier cosa, la realidad es la realidad. Y bueno, me parece a mí que quería mencionarles esto, me pareció muy importante y bueno, ya está claro. Número 2. La autoridad palestina, a través de uno de sus portavoces, hizo un comentario muy interesante. A ver, es un comentario que evidentemente la semana pasada, o hace más de una semana y media, les comentaba que la autoridad palestina explicaba por qué se oponía al levantamiento del embargo que existe sobre Gaza. Expliqué las razones por las cuales la autoridad palestina decía esto, expliqué las razones por las cuales la autoridad palestina no ha podido poner en marcha ese acuerdo que empleó, que llevó a cabo con Hamas. Y bueno, les di muchas razones, y si tienen interés sobre ese tema pueden ir al vídeo anterior. Pero esta semana pasada hizo un comentario muy interesante durante el fin de semana, en el que decía que Irán estaba detrás de las protestas en Gaza.
¿Por qué la autoridad palestina, en una situación económica tan compleja como la que se encuentra ahora mismo los territorios palestinos, evidentemente no una tasa de desempleo como la que se vive en Gaza, la cual supera el más del 50% entre los jóvenes menores de 26 años, pero, a ver, ¿por qué la autoridad palestina diría esto? A un Estado que evidentemente apoya su propia causa nacional. Sencillo, Qatar, un país que, bueno, últimamente ha simpatizado mucho con Irán luego del golpe económico que ha recibido de Arabia Saudita, país por donde el 40% de todo lo que entraba al país, o sea, en referencia a Qatar, pasaba, pero país que se ha hecho muy aliado también de Irán, por eso es que me sorprende esto. Y también las otras monarquías del Golfo apoyan mucho a la autoridad palestina. Y yo creo que la autoridad palestina se ha sentido con la libertad de decir esto, pero sin duda alguna yo creo que también lo hizo debido al fracaso que ha supuesto los acuerdos liderados desde Egipto entre Hamas y la autoridad palestina. Ahora, también cabe resaltar que la autoridad palestina no tiene ninguna finalidad con esto, así que me parece como una cortina de humo también, me parece bastante propagandístico decir eso por parte de la autoridad palestina y también por parte de Israel. O sea, evidentemente Irán apoya el proyecto paramilitar de Hamas y la financiación de ciertos proyectos públicos que allí ocurren. Con ello me refiero a la Franja de Gaza, pero decir que Hamas lidera estas protestas me parecen bastante vagos los argumentos. Tendría que haber información, ya sea del Mossad o de cualquier otra entidad que lo quiera publicar, que explique un plan estructural sobre esto, y bueno, ahí lo podría creer, pero bueno, mientras tanto no lo creo. Otra noticia muy interesante que me llama muchísimo la atención es el hecho de la cancelación del partido de fútbol entre la selección de fútbol de Israel y la Argentina. Este era un partido que iba a tener lugar en Jerusalén, un partido que había sido organizado hace varios meses atrás y el cual la Asociación de Fútbol Argentina había aceptado. Ahora, de la noche a la mañana, Argentina cancela el partido. Bueno, no de la noche a la mañana, la realidad es que hubo muchísima presión sobre la AFA, o la Asociación de Fútbol Argentino, para que no jugara ese partido en Israel. En los territorios palestinos se quemaron camisas de Lionel Messi, se amenazó a Lionel Messi, se dijo en su momento en la prensa palestina de que se apoyaba la ocupación militar de Israel en Cisjordania debido a esto, etcétera, etcétera. Y bueno, la AFA, supuestamente hasta ese punto se entendía que supuestamente la AFA había renunciado al partido por todas estas presiones. Sin embargo, una agencia, un ente como la Asociación de Fútbol Argentina, la cual tiene unas deudas extremadamente fuera de este planeta, rechazaba un partido por el cual iba a recibir buena cantidad de dinero. Y al parecer estamos hablando de $2 millones, así que era un poco extraño. De la noche a la mañana también surge entre la prensa israelí, prensa de izquierdas, que yo me refiero específicamente a Haaretz, o Haaretz, como le quieran llamar, el cual sin duda alguna me parece que es uno de los pocos periódicos, a no ser el único periódico de buena relevancia en Israel, el cual decía que Qatar podría estar detrás de esta movida. Ahora, esto es algo que no se ha confirmado, pero en mi opinión yo creo en esta teoría. ¿Y por qué creo en esta teoría? Porque hace unos años atrás, no sé si alguno de vosotros os recordáis de esto, pero hace unos años, mentira, hace como 2 años atrás solamente, Qatar, cuando aún era patrocinador del FC Barcelona, interesante de hecho, haciendo un paréntesis irónico, que al frente de su camisa el FC Barcelona dijera o llevar el nombre de un país como Qatar, un país que financia guerras en países como Siria, y por atrás llevar el nombre o el logo de UNICEF, una entidad que básicamente alivia el dolor de muchas personas que sufren de esta guerra. Es algo irónico, pero bueno. Pues Qatar, volviendo al tema, Qatar mismo financió pagó al FC Barcelona para que jugara un partido en los territorios palestinos. Este partido al final no se realizó, pero es irónico este hecho,
de que Qatar pagara para que el FC Barcelona fuera a los territorios palestinos, por lo que esta teoría yo no me atrevería a descartarla. De hecho, luego posteriormente varios grupos, pero varios periódicos israelíes de derechas y más afines al gobierno, de hecho uno de ellos como Israel Hayom, afiliado no, o enzarzado dentro de la polémica de uno de los 4 o 5 casos de corrupción que tiene el primer ministro israelí, confirmar esta noticia y bueno, esta teoría la comparto con todos vosotros porque me parece una noticia muy muy interesante. Otra noticia muy muy interesante que muchos de vosotros no me creían, disculpen, era que solamente hace 5 días atrás una delegación rusa visitó Israel para reunirse con varios miembros del Ministerio de Defensa de Israel y también con el propio Avigdor Lieberman, el ministro de Defensa de Israel, con la intención de ver de qué manera se podría alejar a Irán de las fronteras israelíes, como yo me refiero específicamente al territorio anexado en 1981, o mejor conocido como los Altos del Golán, un territorio que Israel ocupó, luego de la guerra de los 6 días, un territorio en el cual solamente 5 semanas después de la guerra se comenzaron a asentar personas. Hoy la gran mayoría de las personas que viven allí viven en kibbutzim, y ahora hablaremos sobre ese territorio porque también hay otra noticia muy muy interesante. Pero con respecto a la visita de la delegación rusa, la intención era reunirse con el Ministerio de Defensa de Israel, con el propio ministro de Defensa de Israel y posiblemente también con el primer ministro de Israel, una noticia que no se confirmó, con la intención de que Irán se aleje al menos 70 kilómetros, entre 60 y 70 kilómetros de las fronteras de Israel. Después de hacer un análisis, esos 60 a 70 kilómetros no se refieren a Damasco. Las zonas donde la Guardia Revolucionaria, Hezbollah, en menor medida las milicias chiíes de Afganistán, Pakistán e Irak, y también el ejército sirio, se alejen de toda esta zona, pero la gran mayoría de la presencia de la Guardia Revolucionaria de Irán y de Hezbollah se concentra en toda esta porción territorial al sur de Damasco, también en Palmira, también en menor escala, también aquí en mayor escala la presencia de las milicias chiíes que mencioné anteriormente, las de Afganistán, las de Irak y las de Pakistán se concentran acá al oeste de Abu Kamal. De hecho, algunas de ellas están combatiendo en esta zona acá al oeste de Asubna y también acá en Alepo. Ahora, ¿qué les quería comentar? También se estima también que en Siria, y de hecho según el mismo periódico de izquierdas Haaretz, hoy hay 2.000 miembros de la Guardia Revolucionaria, 3.000 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria, 7.000 combatientes de Hezbollah o Hezbollah y 9.000 combatientes de las milicias chiíes de países como Irak, Afganistán y Pakistán. Este es el número más reciente con respecto a este tema. Vámonos al Golán, que en el Golán también hay una noticia muy muy interesante que quiero compartir. Como muchos de vosotros sabéis, y como les acabo de comentar, pues este territorio es un territorio que fue anexado por Israel en el año 81, obtenido luego de la guerra de los 6 días, y era un territorio en el cual antes de ser ocupado por Israel en el 67, era un territorio un territorio básicamente donde el ejército sirio lo utilizaba muchísimo para operaciones militares. De hecho, creo que lo he comentado en un sinfín de ocasiones, pero el espía israelí Eli Cohen se aseguró de que el ejército sirio, gracias a los contactos que realizó y al acercamiento tan grande que tuvo con el dictador que en ese momento llegó al poder antes de que el padre de Al-Assad llegara al poder en Siria, uno de los líderes del partido Batista, etcétera, etcétera, logró Eli Cohen que se plantaran árboles, unos árboles específicos que ahora no me recuerdo su nombre, que absorben mucho el agua del terreno, con la intención de que el ejército sirio los plantara, con la intención de que él pudiera transmitir esa información al ejército sirio para que el ejército sirio supiera dónde habían bases militares sirias en los cerros del Golán. Los cerros del Golán, históricamente, además de ese hecho y de que el ejército sirio tuvo mucha presencia militar en esa zona, fue una zona de muchísima importancia para Israel desde el año 67
hasta, yo diría que principios de los 90. De hecho, en el 91 hubo un intento para que Israel le devolviera este territorio a Siria, un acuerdo de paz que nunca se pudo concretar. De hecho, conozco uno de los diplomáticos que estuvo en ese proyecto y bueno, pudiera hacer todo un video con respecto a ello. Pero bueno, entre los años 90 hasta antes del inicio de la guerra en Siria, era un territorio que relativamente, a ver, tiene una importancia militar muy importante por estar ahí en Monte Herzl. Disculpe, disculpe, me equivoqué, Monte Herzl no es ahí, disculpe. Tiene zonas importantes como Katzrin, tiene buenos picos donde se puede ver de hecho desde esa zona a Damasco entero, o sea, el casco urbano de Damasco completamente, etcétera, etcétera. Pero militarmente, hasta principios de la guerra de Siria, no tuvo una importancia relevante. Ahora, desde el inicio de la guerra, eso ha cambiado. De hecho, los primeros drills militares que se realizaron en territorio sirio, en territorio israelí, al norte del país, específicamente los Altos del Golán, se realizó en el Golán, también en el norte de Safed. No se realizaban estos drills desde 1998 y la historia es otra. Desde el conflicto sirio la historia es otra totalmente, pero también esto lleva al gobierno israelí a preocuparse de una cosa, y es la poca presencia judía en ese territorio. No poca, pero no es un territorio donde haya mayoría judía. A ver, en el norte de Israel no es que haya una mayoría judía. Zonas como Naharía, Acre, Sfat, bueno, específicamente al oeste de Sfat, etcétera, etcétera. Y también en Haifa hay una buena presencia árabe, y de hecho en zonas como Naharía, Acre y Betlehem y Nazaret también, Betlehem no, disculpen, Nazaret, hay una mayoría árabe en esa zona. Ahora, los otros del Golán, la estrategia cambia, debido a como les comento, debido al conflicto sirio. La estrategia cambia y el gobierno israelí ha querido aumentar, o ha presentado un proyecto para aumentar un quinto la población judía en el Golán. Actualmente en el Golán, en los altos del Golán, hay 22.000 judíos, muchos de ellos viviendo en kibbutzim, donde de hecho yo he estado, y también hay 25.000 drusos, los cuales en su mayoría, de hecho casi una absoluta mayoría, se han negado a aceptar la ciudadanía israelí, ya que si algún día regresaran a Siria, algo que sinceramente, de nuevo, hoy ya no está sobre la mesa, no porque sea un territorio anexado por Israel y que de hecho pudiera ser reconocido por los Estados Unidos en los próximos meses. Escuchen bien, los Altos del Golán también pudieran ser reconocidos por los Estados Unidos en los próximos meses, así que no se sorprendan si ven que esto ocurra. Ahora, los drusos que viven ahí, la verdad es que su calidad de vida ha mejorado muchísimo. Yo he estado en comunidades drusas, lo he visto en primera persona. Económicamente están muy bien. Ahora, el único problema es el no tener la ciudadanía israelí, porque el no tener la ciudadanía israelí les limita a ellos, sin duda alguna, y esto es lo que no podemos negar, el poder lidiar con las dinámicas burocráticas del Estado israelí. Además de que, bueno, el ser árabes pues, les limita de muchísimas cosas dentro del contexto del país, y la verdad es que ellos están o viven de una manera bastante aislada con respecto al resto de los árabes que viven, a los árabes palestinos que viven en el Estado de Israel. Otra noticia que también me llamó muchísimo la atención, que quería compartir con todos vosotros, y esta es la última noticia que voy a darles antes de comentar el mapa actual sobre la guerra de Siria, es que el presidente o el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, intentó ayudar a Irán para recuperar los 5.700.000 millones que tiene Irán en un banco en Omán. La idea era que Irán pudiera obtener este dinero primero en dólares y luego en euros. Sin embargo, la movida no prosperó. E incluso dos bancos a los que la administración Obama le pidió ayuda rechazaron ayudar a Irán. Y entonces, aquí viene algo muy interesante. Y es no sé si el término correcto es hipocresía, pero es la doble vara que utiliza tanto la derecha, o bueno, la supuesta derecha o extrema derecha en Estados Unidos, y también la supuesta izquierda o centro izquierda que hay en los Estados Unidos. Y es que hablar mal sobre Irán, sobre Hezbollah, sobre cualquier ente que tenga que ver con alguien que sea un enemigo dentro del patriotismo ensarzado estadounidense en el cual se vive allí, ayudar a uno de estos enemigos es un pecado, pero el no ayudarlos
es ser un patriota. Entonces, aquí se crea una dicotomía muy interesante. ¿Por qué? A ver, Obama, en mi opinión, al tomar este tipo de acciones, tiene una buena voluntad y era la buena voluntad de lograr un acuerdo que pudiera asegurar no solamente la seguridad de los Estados Unidos, del mundo y del resto de países que están alrededor de Irán, y también de muchísimo bienestar también para Irán este acuerdo, no solamente por la cantidad de dinero que hubiera recibido, dinero que ahora se va a congelar de manera cabal debido a que Estados Unidos se retiró del acuerdo, debido también a que los Estados Unidos se han comprometido a aplicar unas sanciones más grandes, pero este tipo de noticias a mí me choca porque denotan también de que Obama quería mantener esa retórica de dureza para poder mantener al Partido Demócrata en auge electoral. Sin embargo, no pudo, o sea, evidentemente no pudo, y creo que a pesar de querer mantener muchas de las sanciones que eran importantes, por decirlo de alguna manera, en contra de Irán, quiso vacilarlas y tomárselas como que, bueno, no existen, y denota hipocresía, y bueno, así también como crítico también vamos a criticar a Trump, pero en este caso es Obama. Ahora, también cabe destacar que la licencia que el Tesoro de los Estados Unidos logró procesar, una licencia para poder, una licencia, por decirlo de alguna manera, una licencia financiera para que Irán pudiera acceder al capital líquido que tiene Estados Unidos, pues esta licencia logró ser procesada pero nunca fue emitida. O sea, esta licencia tenía esa finalidad, como les comentaba, pero nunca logró ser, aunque fue procesada, nunca logró ser emitida, y con la llegada de Trump fue erradicada del panorama totalmente. Vámonos al conflicto sirio. Sé que muchos de vosotros estáis, José, 21 minutos hablando, por favor, habla de otra cosa, queremos escuchar algo de Siria. Bueno, pues vamos aquí a Perfeina. Ahora, ¿qué pasó en Beirut? En Beirut una noticia muy muy interesante hoy. Y es que el embajador de Rusia dijo que Hezbollah e Irán no se van a ir de Siria porque el terrorismo aún no ha sido erradicado del país. Aquí viene lo que muchos de vosotros creéis. Muchos de vosotros creéis que esta es la dinámica o la idea preexistente en la práctica en el conflicto sirio, o en el conflicto del Medio Oriente, o en todo lo que pasa en la región. Y vale, esta es lo que en público va a decir Rusia. Pero en la práctica, en realidad, Rusia está consciente de que Israel es un aliado importante para poder tener acceso directo o crear un puente de seguridad, por decirlo de alguna manera, con los estados árabes sunitas de la península arábiga, y también necesita tener buenas relaciones con Irán con Siria, para poder también mantener buenas relaciones a su vez con Teherán, quien de hecho ha aumentado sus compras militares en Rusia. Y bueno, yo creo que Rusia está jugando a mantener un balance para poder tener a todo el mundo cercano en su periferia. Creo que Rusia ha sabido manejar este conflicto de manera correcta. Y yo creo que, de nuevo, muchos de vosotros podrán estar ahora mismo, José, pero es que quizás te estás equivocando. Rusia no puede estar buscando que Hezbollah e Irán se alejen de la frontera de Israel. Rusia no se opone a la presencia de Irán y de Hezbollah en territorio sirio. No se opone. Pero sabe que si quiere mantener a Israel cerca, y ahora cuando Estados Unidos ha perdido un peso gigante en la región cuando se trata de asuntos diplomáticos, Rusia tiene que hacerlo, y por eso es que Rusia está jugando este juego de dos bandas, de dos lados. Pero bueno, evidente que esa dinámica se va a mantener. Y bueno, me pareció muy interesante, y vamos por otras noticias. Y es que las operaciones al norte de Daraa se han estancado un poco. Vemos que al oeste de Soledad no ha habido grandes cambios militares. Así, hace aproximadamente casi 2 semanas veíamos ciertos eventos, especialmente alrededor de la zona de la zona desarmada que ocupa ahora mismo los cascos azules de las Naciones Unidas entre los Altos del Golán y territorio sirio, pero no vemos cambios significativos en esta zona. Vemos que, de nuevo, el oeste de Soledad sigue igual, el sur de Soledad sigue igual, las carreteras desde Damasco hasta Suwaida, hasta el norte de Daraa, específicamente hasta Kerbet Gazalá, siguen igual, aunque a lo que me ha sorprendido es que al noreste de Suwaida ha encuadrado una pequeña presencia de Daesh. Sinceramente he buscado para ver cómo ocurrió esto, no tengo idea, pero es muy probable que hayan sido grupos que comenzaron a salir desde el sur de Damasco hasta acá. Disculpen,
en las zonas de Wadi Arari, Rams, Hatid, la porción más al noreste de Zbeida, bajo el control del ejército sirio, ha sido una zona donde han habido buenos enfrentamientos serios entre Daesh y el ejército sirio. También me llama la atención que en esta misma zona, en el tercer, de hecho, hace 2 días atrás, en el tercer día de batalla entre el ejército sirio en contra de Daesh, la división, la 9ª y la 15ª división del ejército sirio sufrió 7 pérdidas, 7 miembros fueron asesinados, ¿verdad? Debido a los ataques de Daesh y también debido a las minas y los IEDs que dejó Daesh en esta zona, específicamente acá al noreste de Zubaida. Vámonos a Damasco. En Damasco han estado ocurriendo varias cosas muy interesantes. Primero, 2 noticias que quizás estén un poco fuera del panorama. Se me permiten un poco, disculpen, esto está repitiendo un poco lo lentito. Vale, Al-Assad dijo hace 2 días atrás que la presencia estadounidense y británica en Francia es totalmente ilegítima y constituye una invasión. Me parece a mí que Al-Assad no se aleja de la realidad en eso que dice. Yo creo que no se equivoca. Me parece a mí que, en mi opinión, como demócrata, como persona que realmente tiene claro lo que es la realidad de la soberanía de un territorio, nos guste el régimen político que hay en ese país o no, invadirlo por su propia cuenta porque me da la gana es totalmente ilegítimo. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo con el presidente Al-Assad. Y también hace 2 días atrás un avión de un cargamento civil sospechoso en un Boeing 747 partió desde Teherán hasta Damasco. Se entiende, como se ha reportado en otras ocasiones, que estos probablemente cargamentos de aviones totalmente no militares para nada, que llegan a Siria con cargamentos de armas y misiles de corto alcance y también equipo de artillería. Todo lo que la inteligencia israelí ha informado en el pasado y que de hecho en su momento Siria dejó entrever en una entrevista muy interesante que el portavoz del gobierno realizó hace unos meses atrás. También en Damasco las Naciones Unidas le pidieron al gobierno que el escenario de Guta no se repita en Idlib. Idlib es esa porción territorial al noroeste del país, que ya veremos ya mismo, en la cual yo estoy muy seguro que al igual que Guta y Alepo, y también Raqqa en su momento, cuando los Estados Unidos, la coalición internacional liderada por Estados Unidos, bombardeó la ciudad de Raqqa de manera indiscriminada, igual que como lo hizo el ejército, la versión siria y la versión rusa en Alepo y Guta. Yo creo que Idlib es ese tercer lugar donde también este tipo de eventos ocurrirán, a pesar de que las Naciones Unidas sepa o tenga ya una idea de antemano de que esto puede ocurrir, por eso es que lo comenta. También un convoy de las Naciones Unidas llegó hoy por primera vez en 3 meses, un convoy con medicina y alimentos que las autoridades sirias prohibieron el acceso, a las que las autoridades sirias, prohibió el acceso en la ciudad de Duma. También algo muy interesante acá al noroeste de Damasco, y es que varias fotos satelitales confirman hoy, ¿verdad? Que hoy hubo un bombardeo o un ataque intenso que golpeó el área sur de la base de misiles construidas, o sea, la base de misiles que construyó el ejército sirio en las montañas de Kufaya al noreste de Damasco. Ahora, aquí viene algo muy muy interesante. Una segunda explosión ocurrió en la misma base hace solo 3 horas, desde que estoy grabando este vídeo, y se cree que el ataque podría haber sido perpetrado por Daesh u otra fuerza ajena al conflicto. A mí me parece que ninguno de los dos atacantes o los posibles atacantes que menciones podrían ser descartables, aunque a mí me parece evidentemente que fue perpetrado por Daesh debido a los lobos solitarios que hay en esta zona, aún especialmente al sur de Beirut, de Daesh. Vámonos, vámonos al
vámonos al noreste de Siria, que han ocurrido otras cosas muy interesantes. Primero que nada, el radio de presencia, perdón, de densidad de presencia militar de Daesh al este de Asukna, hemos visto que claramente se ha reducido. Y se ha reducido por las operaciones que ha llevado acá al noroeste de esta franja territorial que controla directamente, donde tiene influencia Daesh. Y se ha reducido por estas operaciones que han ocurrido aquí, pero también se ha reducido debido a la baja presencia que ha tenido Daesh al norte de Abu Kamal. Muchos de los combatientes, hace algunos meses, muchos de los combatientes que estaban aquí en esta porción territorial al este de Asukna, disculpen, muchos de los combatientes de Daesh se fueron a Abu Kamal. Pero bueno, ¿qué ha estado pasando ahí? Primero que nada, ¿qué ha pasado acá al sur de esta porción franja territorial? Primero que nada, el ejército sirio, algo que me llamó muchísimo la atención, repelió un ataque de Daesh en los puntos entre Humaima, la T2, Muizila, Homs y Deir ez-Zor, destacando sin duda alguna que, bueno, que evidentemente el ejército sirio se encuentra fuerte y se encuentra también pendiente de las operaciones que Daesh pueda intentar llevar a cabo en toda esta franja territorial. ¿Por qué el ejército sirio mantiene este tipo de consistencia? Lo mantiene evidentemente por los dolores de cabeza que le causó en su momento las intercepciones de Daesh en la carretera que conecta a Deir ez-Zor con Asukna, Palmira, y desde Palmira hasta Damasco. Por eso es que el ejército sirio se ve en esta posición de fortaleza, y bueno, evidentemente es eso. También el ejército sirio realizó, una ofensiva en las posiciones de las facciones de ISIS deportadas desde los campos de Yarmouk al desierto de Sbeida hace solo algunas semanas, denotando también de que, bueno, se puede llegar a un acuerdo, pero el ejército sirio va perfeina y, bueno, está intentando acabar con Daesh a toda costa. Y también una noticia muy, muy interesante. Se informó ayer que Sergei, y disculpen si no tengo un acento ruso muy fino que digamos, que mi acento en hebreo y árabe está decente, pero en ruso no creo, pero el señor Sergei Nikolaevich Armianovsky, denominado por muchos como el Rey, un señor que provenía de Donetsk, de hecho, fue asesinado en Siria en febrero 6 de 2017, y fue asesinado en Siria en esta fecha fue asesinado, disculpen, ya que era miembro de uno de los mercenarios de Wagner en uno de los ataques que los Estados Unidos realizó en esta zona. Disculpen por haberme quedado congelado, es que estaba intentando pronunciar su nombre de manera efectiva en mi mente, pero al parecer no surgió. Y no pasa nada. Bueno, este señor murió, este señor era súper conocido, y murió debido a uno de los ataques aéreos que los Estados Unidos realizó en contra de estos mercenarios rusos, de una empresa rusa que básicamente el gobierno ruso financia el 40% del presupuesto de esta organización. Y bueno, una noticia muy, muy interesante. También vámonos para Abu Kamal. En Abu Kamal, la coalición internacional ha estado bombardeando durante el día de hoy varias localidades de Daesh en la villa de Baghouz. Disculpen, durante el día de ayer. Esta noticia me parece muy interesante porque demuestra que los Estados Unidos, y ya veremos por qué, los Estados Unidos se está asegurando de que, ya que el ejército sirio se ha quedado un poco estancado al oeste de Abu Kamal y no quiere cruzar el Éufrates para combatir a Daesh, pues la aviación estadounidense se está tratando de asegurarle bombardear a Daesh en toda esta porción territorial que va desde el norte de Jajin hasta el este de Abu Kamal. El ejército sirio controla Abu Kamal, ¿vale? Pero la porción que aún vemos aquí y toda esta porción donde Daesh tiene buena presencia, que es al este del Éufrates, las fuerzas de defensa, las fuerzas democráticas sirias no han podido combatirlas por las operaciones que están llevando acá al norte o al noreste del país, ya las veremos. Por lo tanto, la aviación estadounidense se está asegurando de intentar ayudar a las fuerzas democráticas sirias en toda esta franja territorial, y bueno, no ha sido un proyecto fácil, pero los bombardeos con toda esta zona continúan. Sin duda alguna, la estrategia del ejército sirio en toda esta franja territorial fue, con todas estas operaciones que ha llevado a cabo a través del Éufrates, han sido sin duda alguna inteligentes, dejándole las porciones más complicadas
de intervenir militarmente a las fuerzas democráticas sirias. Y bueno, ha sido una estrategia sin duda alguna muy inteligente y bueno, se la reconozco, me parece que muy astuto. También al noroeste del país, las fuerzas democráticas sirias informaron que desde el inicio de la campaña militar de Al Jazeera, sus fuerzas, las fuerzas de las fuerzas democráticas sirias, han capturado 12 villas y 15 aldeas en manos de Daesh. También las fuerzas democráticas sirias informan que sus fuerzas han avanzado 9 kilómetros en el eje oriental, o sea, las operaciones comenzaron en esta porción territorial, han expandido supuestamente 9 kilómetros en el eje oriental y 13 en el eje occidental, demostrando que evidentemente las operaciones para poder expandirse hacia el noreste de Siria van viento en popa. Me parece a mí que, y les voy a explicar ahora por qué, me parece a mí que el asegurar a Manbij de manera cabal ha sido clave para que estas operaciones puedan ser resumidas, de asegurarse también de que los turcos, y en especial en esta zona que está controlada, ¿verdad?, por los turcos y el ejército libre sirio, no crucen hacia territorio al norte de Manbij, suroeste de Kobani, cruzando Yarabulus, cruzando el Éufrates, evidentemente, asegurándose que eso no ocurra, les ha podido dar o les ha dado la seguridad de poder liderar esas operaciones que por buen tiempo se congelaron. Ahora, también para llevar esta operación a cabo ha sido importante la seguridad que le ha dado a los kurdos y a las fuerzas democráticas sirias asegurar toda esta franja territorial. Me parece a mí que sin duda alguna asegurar a Tal Rifat ha sido clave, ya que da la esperanza de que puedan intentar penetrar hasta Mari, que es lo que realmente quiere lograr los kurdos y las fuerzas democráticas sirias, además de evidentemente controlar el aeropuerto militar de Minik. Otra noticia muy interesante, permítanme volver hacia acá, no quiero que esto se confunda un poco. Otra noticia muy interesante es que, discúlpenme un segundito, vale. Otra noticia muy interesante es que las fuerzas democráticas sirias han sacado a Daesh de Al-Qaida y de otras 20 villas cercanas a la frontera con Irak. Estas operaciones han contado evidentemente con el apoyo de fuerzas terrestres estadounidenses. Y también, otra noticia muy interesante es que entre el 1 de junio y el 10 de junio, según el Pentágono de los Estados Unidos, la coalición internacional liderada por los Estados Unidos ha realizado 132 bombardeos contra Daesh en Siria y 2 en Irak. Yo creo que esto denota el rol que los Estados Unidos está teniendo en Siria en favor de sus aliados. Hace algunos 5 meses yo estaba seguro que las fuerzas democráticas sirias tenían todo perdido. Creo que el paquete militar, en ese momento creía que el paquete militar que los Estados Unidos le ofreció por 10 años era tirarlo todo por la borda. Creo que Al-Assad lo tenía más fácil en ese momento de ganar todo el conflicto, pero al parecer no. Yo creo que la presencia de más de 3.000 soldados estadounidenses en Siria, las más de 7 bases militares que tiene el norte de Siria, el aumento de bombardeos de la coalición internacional a mí me ha sorprendido en Siria. Por lo menos el norte del país ha sido efectiva. Y bueno, es evidente que esto ha tenido unos efectos. Y han sido unos efectos que todos hemos visto. Unos efectos que han cambiado un poco el margen del conflicto sirio. Evidentemente, a mí me parece sin duda alguna que Al-Assad ganaría la guerra mañana mismo. Yo creo que controlar más del 60% era la meta que tenía Al-Assad desde el comienzo de la guerra. Y lo ha logrado. Ahora, yo creo que al final del día va a tener que aceptar reunirse con los kurdos en una misma mesa, hablar y decir, oye, la realidad es esta, la realidad ha cambiado un poco. Y bueno, yo creo que al final del día va a tener que ceder a una comunidad autónoma kurda al norte del país. Y realmente no le veo más opción, es que no le veo más opción. Y nada, finalmente cabe destacar también que el ejército sirio ha enviado refuerzos a Qamishli y Hasaka. Específicamente al Hasaka ha enviado varios helicópteros militares y al Qamishli, o al Qamishli como le quieran llamar, ha enviado también varios aviones de combate. Vámonos acá a Tel Rivia.
y es que según las fuerzas democráticas sirias, según ellos, Turquía y Rusia alegadamente, ¿verdad?, se han puesto de acuerdo para mover a las tropas del ejército sirio fuera de la ciudad. Supuestamente Rusia está tratando de persuadir a los YPGs para dejar esa zona, para poder permitir un acuerdo similar en Manbij. Yo no veo esto posible, yo creo que Manbij no será la excepción. Y bueno, ya veremos qué ocurrirá, pero también la ciudad de Jizar-Shohur está sobre la mesa. También cabe destacar que acá al noroeste del país, que Turquía ha terminado de construir una pared fronteriza con Siria con aproximadamente una distancia de 350 millas, una frontera, bueno, la famosa wall de la que Trump estaba hablando, que incluso penetra el terreno. Veremos si tiene efectividad o no, pero bueno, al menos esto ha sido construido. Y también cabe destacar que en Afrin un convoy de vehículos pertenecientes al ejército libre sirio, o de la policía específicamente del ejército libre sirio, entró ayer en áreas de Raju y Jindres. Veremos si es para quedarse en esa zona o para qué es, pero cabe destacar esta información, me parece una información muy interesante. Y vamos al noroeste de Siria. ¿Qué está ocurriendo en el noroeste de Siria? ¿Qué está ocurriendo en el noroeste de Siria? Primero que nada, la aviación siria y rusa han estado bombardeando intensamente en Binish y Idlib. De hecho, 2 personas han muerto, hay 30 heridos y el hospital de Binish fue bombardeado. De hecho, en mi opinión, y volvemos con lo que les comentaba al inicio, yo creo que este podría ser el inicio de un nuevo escenario como el que se vivió en Alepo y Guta, perpetrado por las fuerzas de Al-Assad, y como el que se vivió en Raqqa, perpetrado por la coalición internacional. También las fuerzas sirias han estado atacando, han estado atacando con artillería en la ciudad de Almana y sus alrededores en Latmena, al norte de Hama. También la aviación rusa está altamente activa, está altamente activa sobre Al-Qusayr, mientras la aviación israelí está altamente activa también en el noroeste del Líbano. Yo creo que estar pendiente o estar altamente activa, cuando he leído esta noticia, se refiere inicialmente a que las intervenciones de Israel, como comenté en su momento, sobre territorio sirio pudieran aumentar. Rusia lo sabe y quizás han llegado a un acuerdo, pero Israel, por más que sea un acuerdo, yo creo que Israel no tiene limitaciones y siente de que debe bombardear alguna infraestructura que tiene armamento o bombas de Hezbollah, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que esto es la realidad, esta es mi opinión, pero bueno, ya veremos. Antes de concluir este vídeo, quiero compartir con ustedes una noticia muy interesante y una reflexión. Y la primera noticia es la siguiente, y es que los estados de la península árabe, específicamente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y, si no me equivoco, Oman estarán apoyando económicamente a Jordania con más de 2.500 millones de dólares en ayuda económica para asegurarle que al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial específicamente, que le va a pagar o que va a cumplir con sus responsabilidades financieras para poder cumplir con sus deudas. El apoyo de estos 3 países que le he mencionado son claves para Jordania ante las protestas que ha habido el país debido a una reforma económica que ha sido rechazada por la gran mayoría del país y la cual de hecho llevó a que el primer ministro jordano tuviera que renunciar. De hecho, el nuevo primer ministro jordano ha asegurado que va a revocar la reforma. Y debido a toda esta situación, toda esta crisis, estos 3 países se han unido para poder ayudar a Jordania. De hecho, incluso la Unión Europea se ha comprometido en aportar más de 20 millones de dólares extra a los que ya le paga, 20 millones de euros extra a los que ya le pagan, o a los que le dona o le da la Unión Europea a Jordania, para ver asumir estas responsabilidades. Pero ante esta situación quiero compartir con ustedes algo muy interesante. Una reflexión. No sé si muchos de vosotros recordáis a una señora que se llamaba Golda Meir.
La señora Golda Meir no solamente era famosa o es famosa por haber sido la primera embajadora israelí en la Unión Soviética. De hecho, ella en la Unión Soviética, ella fue la primera mujer embajadora israelí, la primera en visitar una sinagoga allí. Quizá muchos de ustedes también la recuerdan por ser la primera ministra de Israel y también por haber cruzado, quizá muchos de algunos que sean un poco freaks como yo, que me interesa muchísimo la historia del Medio Oriente, y quizá muchos de ustedes sepan que ella fue, o que es muy conocida también por haber cruzado el río Jordán en 1947 para reunirse con el rey jordano, de hecho vestida con un hijab como toda una musulmana, para proponerle que se creara una autonomía judía en lo que eran las fronteras del entonces mandato británico de Palestina. Quizás también sepan algunos de ustedes que Golda es famosa por haber dicho, y de hecho yo parafraseo un poco, que los judíos no solo oraban 3 veces al día sus oraciones, sino que también oraban por Jordania. Golda, en su sabiduría, claramente decía esto porque a pesar de que Jordania era un aliado de Israel, siempre fue un ente musulmán árabe en el que confiar, o sea, y de hecho hasta el día de hoy lo es. Fue clave en las negociaciones de Oslo. Mucho antes de lograr un acuerdo de paz en el 94 fue clave en las negociaciones de Oslo. Le informó a los israelíes que dejaría de reclamar Cisjordania en 1988. Le informó también a Israel de que Siria y Egipto los atacarían en Yom Kippur en la guerra del 73, etcétera, etcétera. Pero ella decía esto en esta sabiduría. De hecho, me parece a mí que esto no es casualidad. Yo creo que Jordania sabe por qué lo ha hecho a través de toda la historia y es porque Israel, sin duda alguna, es el máximo aliado de Occidente en el Medio Oriente. Ahora, dejando eso de lado, ¿por qué Golda decía todo esto? Y de nuevo, repito, de hecho, o sea, Jordania le avisó a Israel de que Siria y Egipto lo atacarían. Por eso no es casualidad que Israel, de hecho, se ofreciera a apoyar al ejército jordano durante la guerra civil de 1970 que tuvo con los palestinos. Por lo que, evidentemente, Golda, repito, con su sabiduría, decía esto porque la caída del reino shamita implicaría una inestabilidad devastadora para la región. Por eso, hoy vemos que los Estados Unidos de la península arábiga apoyan a Jordania. Porque así como Golda avisó de que la caída del reino de la caída de Jordania sería un desastre para la región y ante la amenaza de Irán que hoy se vive, ¿verdad? La amenaza que representa Irán para estos países, o sea, no solo los reinos de la península arábiga, Israel, etcétera, y bueno, países como Turquía, de hecho, que son parte de este club, aunque no se autodenominen. Estas monarquías son conscientes de las predicciones de Golda, por eso es que llevan a cabo estas acciones. Hoy, y a diferencia de esa época en la que estos estados de la península arábiga comenzaban a enriquecerse del petróleo que abunda debajo de sus subsuelos, ya son entes económicos fortalecidos. Por eso no dudan en usar sus riquezas para mantener a sus regímenes intactos. Y a sabiendas de que la primavera árabe, a lo que aún queda de esta, disculpen por ello, no está muerta del todo. Y por eso llevan este tipo de acciones a cabo. Y una última reflexión que quiero compartir con todos vosotros es sobre la parada gay en Israel, específicamente en Tel Aviv. Quiero compartir, yo sé que muchos de vosotros odiáis a Israel. Yo personalmente no lo odio para nada. Yo creo que soy muy crítico con Israel, pero muchas cosas creo que hay que reconocerle. No solamente porque es el país que reutiliza el 86% del agua en el país, de que sea un país pionero en materia agrícola, de que sea el país que tiene más startups per cápita. Claro, sin olvidarnos de que hay un conflicto militar en Cisjordania, en Gaza, el cual Israel lleva acciones que en muchas ocasiones no son para nada aplaudibles, pero hay cosas buenas. Y hay también que reconocer, disculpen, que Israel es el único país en el Medio Oriente. De hecho, para los que no lo sepan, Israel mide un tercio de lo que sería el territorio del norte al sur de California. Israel cabería 595 veces si uniéramos todos los países del mundo árabe. Por eso es que tuve una discusión con un joven, creo que se llama Víctor Ron o algo así. De hecho, lo felicito porque es una de las pocas personas que no insulta cuando defiende un punto. Creo que sus puntos eran muy válidos.
Tuvimos una discusión sobre si los judíos deberían de estar en Medio Oriente o no, pero mi postura personal es que ¿a dónde iríamos? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, en Uganda ya el plan de Uganda había muerto en 1905, la Patagonia no era una realidad, Estados Unidos cerró sus puertas, Azerbaiyán también eso era una utopía más, así que ¿dónde estaban yendo todos? ¿Dónde se estaban desarrollando los Yishubim? Por eso yo creo que Israel, donde existe actualmente, sus actuales fronteras, no solamente porque eran las ideas del sionismo político que tomó auge durante el siglo XX, y yo creo que era el lugar donde muchos querían establecerse, a pesar de que a gente como Herzl no le gustara Haifa. Pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que Israel se estableció en el lugar correcto y ese era nuestro debate. Pero bueno, volviendo al tema principal, muchos de vosotros olvidáis todos estos puntos. Pero a pesar de todos estos datos, de ser el único país en el Medio Oriente donde hay una parada gay, de caber en 595 veces si uniéramos todos los países árabes del Medio Oriente, yo creo que Israel es de mirar en este sentido, de reconocer de que también es un Estado que reconoce a sus minorías judías, árabes, etcétera, que son homosexuales. Israel es un país donde se acaba de aprobar el consumo de marihuana de manera, claro, limitada por el Estado, pero ha sido denominada la marihuana como una flor kosher, disculpen, como una planta kosher. Yo creo que eso es un gran paso. Yo creo que en todo el Medio Oriente Israel, sin duda alguna, es un Estado que, bueno, tiene sus altas y tiene sus bajas, pero también tiene sus signos de progreso y cosas en las cuales está a la vanguardia con el resto de Occidente y del mundo y cosas en las que los países árabes no están a la vanguardia. Yo creo que una parada gay, dígame en dónde la vamos a ver, en Irán, en Siria, en el Líbano, bueno, quizás en el Líbano sea más posible o en Túnez, pero dígame si lo hay o no, no lo hay. Hay un reconocimiento del consumo de cannabis en estos países, sí, es una costumbre, el hachís es una costumbre bastante cultural en países como Marruecos, pero que todo el mundo sepa que tú utilizas ese tipo de droga va a estar bastante mal, o sea, mal visto. O sea, lo que yo quiero llevarles con este punto es que cuando critiquemos tenemos que criticar, ¿vale? Pero criticar con argumentos convincentes y desde un punto de vista que sea respetuoso. Con esta idea os dejo, perdón. Creo que después de 51 minutos muchos de vosotros estaréis cansados de mi voz, pero nada, solamente quiero agradecerles por ver este vídeo, por dejarme su comentario. Les pido que me dejen ahí abajo su comentario desde dónde ven este vídeo. Gracias a todos por su apoyo. Suscríbanse a mi canal, presionen la campanita y sigan pendientes a un nuevo vídeo en mi canal. Gracias a todos por su apoyo. Muy buenas tardes, muy buenos días, disculpen, buenas tardes o muy buenas noches. Y muchas, pero muchísimas gracias.